Gracias, nos acompaña Emilio Basavilbaso, que es el director ejecutivo de la ANSES. Emilio, gracias por venir. Por favor, buenas noches. ¿Va a haber reunión entonces la semana que viene? ¿Se va a lanzar la Mesa Nacional de Cambiemos? Así parece que va a ser. Se decidió suspender, obviamente, para esperar a Lilita, que me parece una buena decisión para que estén principalmente, ¿no es cierto?, Lilita, Ernesto Sanz, el propio presidente, la vicepresidenta. Así que en principio sería la semana que viene. Ahora, es uno de los funcionarios nacionales más importantes del gobierno, administra la ANSES. De hecho, todos los que han pasado por ahí han terminado con carreras o con promesas importantes. Después vamos a hablar. Pero, digamos, ¿qué representa Carrió para el espacio Cambiemos? Puedo hablar lo que representa para el espacio, que representa, si se quiere, ella siempre está con tema de transparencia, entonces es una pata fundamental en lo que son las prioridades del presidente Mauricio Macri, que nos pide a todos sus funcionarios que insistamos en todas nuestras dependencias con el tema de la transparencia. Y si se quiere más a nivel personal, yo tuve la posibilidad de reunirme con ella en estos meses y es una buena consejera y la verdad que es bueno tenerla en el espacio. Asimismo también como Ernesto Sanz, al cual fui a visitar a Mendoza, San Rafael la semana pasada. Son personas que aportan mucho a nuestro espacio. Y hablando de la transparencia, ¿le exigió algo en especial sobre la ANSES? Me estoy refiriendo mirando hacia atrás. Sí, en particular hablamos de lo que fue la gestión pasada de ANSES y ella siempre insiste y pide, digamos, que se respete, digamos, todos los procedimientos del organismo, que se valore también a la gente que está hace muchos años ahí. ANSES tiene un cuerpo de funcionarios públicos, de servidores públicos, mejor dicho, que están hace muchos años, que saben mucho y quizás en la gestión anterior no tuvieron el espacio que habían tenido en otras gestiones, así que pidió también específicamente de volver a darle ese protagonismo que tenían. ¿Con qué se encontraron en el ANSES? Más allá de que ya pasaron 9 meses y el hecho más rutilante fueron los hijos de Delía. ¿Hay casos más así de acomodo, gente sin título secundario, e irregularidades? Hay más irregularidades, de hecho las fuimos denunciando en todos estos 10 meses, desde temas en la comunicación, temas, como dijimos, también de recursos humanos, prestaciones, por ejemplo, que también hemos denunciado, que se daban jubilaciones a gente que no era argentina ni vivía en el país, distintas cosas que forman parte del proceso de control de ANSES y que estamos mejorando mes a mes, principalmente para cuidar el dinero de los jubilados, ¿no es cierto? ¿Vio el expediente usted de los hijos de Delía? No, yo personalmente no lo he visto. ¿No? No. ¿Por qué, ni por curiosidad? No. Tengo mucho trabajo. La verdad que hay un área de recursos humanos que se ocupa, al igual que el caso de los de Delía, de investigar todos los casos. A ver, antes de avanzar, quería repasar un poquito qué decía Delía, Luis Delía específicamente, sobre esta denuncia que involucra a sus hijos. ¿Cómo llegaron a esos lugares, a esos puestos? ¿No? Resulta Hice sugestivo un que acuerdo con Sergio Massa. Bien. Firmé un convenio con ANSES entre la Federación de Tierra y Vivienda y en ese momento Sergio Massa era director del ANSES para crear allí en Virrey del Pino, en La Matanza, un lugar extremadamente pobre que hoy atiende 1000 personas por día en ANSES. Se capacitaron 70 chicos, entre los cuales ellos, Sí. y entraron 70 a trabajar. ¿Basavilbaso es así, como dice Delía? No, es parcialmente correcto. Sí se creó una oficina específica donde fueron a trabajar sus hijos y han ingresado 5 hijos de él. Sus 5 hijos trabajaban en ANSES. La mujer se casó y se fue a vivir al exterior, pero lo que está mal, digamos, es que algunos de ellos no tenían los requisitos mínimos para poder ingresar como trabajadores de ANSES, que era tener el secundario completo. Bueno, entonces sí conoce el expediente. No leí el expediente, conozco el caso. Usted me preguntó por si yo tuve y leí el expediente. Ok. No lo he leído, pero sí, obviamente el caso lo conozco. ¿Y ahora qué destino puede tener? ¿La responsabilidad la tienen los hijos o el que firmó la contratación? Y la responsabilidad la tienen los dos, ¿no es cierto? Tanto el que ingresó como el que firmó el ingreso. Y eso se está tratando en sede judicial. La sede judicial nos ha pedido información al respecto. Hubo una denuncia, digamos, de un tercero. Nos pidió información y nosotros pasamos los legajos para que se investigue. Vayamos a los jubilados, ¿no? Que es el tema central. ¿Están mejor o peor que en el gobierno anterior? Definitivamente están mejor.
gracias a la reparación histórica, que le mejora los haberes a más de 2 millones de jubilados. Recordemos que la reparación histórica no solo le mejora los haberes a aquellos que habían hecho juicio, que eran aproximadamente 600.000 jubilados, que estaban esperando en promedio hace 8 años que se les pague. Muchos de nosotros conocemos algún tío, algún abuelo o alguien que tenía un juicio con el ANSES. Era un tema que atravesaba toda la Argentina y la estrategia del gobierno era la apelación, era dilatar, dilatar y esperar, y así el jubilado nunca tenía una respuesta. El presidente toma la decisión de pagar esos juicios y también de pagarle a aquellos jubilados que tenían las mismas características, pero tal vez por asimetría en la información o por no tener dinero para contratar un abogado, no habían avanzado con un juicio. ¿Y es Bilbaso, sustentable? pero Sí. ahora cuando los primeros jubilados empezaron a sentarse en la ANSES, en la oficina, y ver cuáles eran las condiciones, hay muchos que se quejan de que la quita para quien no tiene una sentencia firme es hasta del 70% del monto que le correspondería. Parece mucho. No hay en una quita, el negociación. programa no tiene quita alguna. Y hemos hecho reajustes a 460.000 jubilados. Lo que sucede, tal vez a lo que usted se refiere, es que hay un índice, digamos, que es el índice RIPTE, que es el mismo índice de la ley de movilidad, que es el que se está Sí, bueno, aplicando. pero no es por el que no es quita, pero es quita, es dialéctico, digamos. Por lo que No, hicieron no. el juicio es un monto y lo que les ofrecen cuando se sientan en la oficina de la ANSES a negociar es el 30% de ese monto. No, eso no es así. De hecho, lo que se ofrece, digamos, es un acuerdo entre el jubilado Sí. y la ANSES que es voluntario. Sí, sí. Y hasta ahora el 97% ha aceptado la propuesta. Tenemos muy poquitos casos que no se han aceptado. ¿Por qué? Porque en realidad a veces da arriba o a veces da abajo. Es un periodo de tiempo en el cual, como ANSES no daba respuesta, algunos jueces habían elegido un índice que es el ISBIC, que es el Sí. de la construcción. Y se aplica, como esto es un tema general y tenemos que hacer reajustes de muchísimas jubilaciones, Según el año en el que tiene el juicio es le cuánto depende le un índice, corresponde. le conviene un índice o el otro, Claro. pero la realidad es que el índice RIPTE es el más representativo porque es el que es como un censo de todos los aumentos de todos los trabajadores formales. Origa, sí. Ahora, ¿esto va a ser sustentable en el tiempo, pensando sobre todo que la población va envejeciendo? ¿Se van a poder mantener estas jubilaciones a lo largo del tiempo? Sí, lo bueno de la reparación histórica que fue... Digo la reparación histórica y todas las otras, no solamente las que van específicamente en ese programa. Bien, contesto primero lo que es la reparación histórica, que tuvo una aprobación en el Congreso del 80%, es decir, que se ha votado por todo el espectro político, no solo con los legisladores que son oficiales, digamos. ¿Y por qué, digamos, se vota? Porque también se indica cómo se tienen que pagar esos reajustes de jubilaciones. Entonces, en primer lugar, se utiliza el dinero que proviene del blanqueo de capitales. Entonces, todas las multas que paga la gente que evadía, que no declaraba ese dinero, vienen y están viniendo automáticamente a ANSES. De hecho, todos los reajustes que pagamos hasta ahora se pagó con el dinero de las multas del blanqueo. En segundo lugar, se establece en la ley que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el fondo del ANSES, el fondo de inversión más grande que tiene la Argentina, su ganancia se va a partir de ahora a utilizar para pagarle a los jubilados. Que ese fondo se utilizaba para distintos proyectos que nada tenían que ver con los jubilados, y eso es una buena noticia, que el fondo de los jubilados ahora Como, es para por los ejemplo, jubilados. ¿Qué cosas, por ejemplo? Se financió, por ejemplo, la central nuclear Néstor Kirchner, se financiaron programas de vivienda, en algún momento Financiaba el también. Tesoro también. Se Se financiaba el financiaba Tesoro el con tasa muy Tesoro. baja. En el último tiempo se utilizaba también para frenar la escalada del dólar. Ahora los programas de vivienda los mantienen, es el Procrear, ¿no? El programa Procrear se mantiene, pero el fondeo ya no es más del dinero de los jubilados, sino que el fondeo viene directamente del Tesoro Nacional. Y hubo- para sostener ese sistema, ¿eso va a requerir vender las acciones que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? No necesariamente. En nuestros escenarios probablemente no haga falta venderlo. Lo que sí se establece en la ley, que de aquí a 6, 7 años o el plazo que suceda, digamos, dependiendo de cómo evolucione la economía, si hay necesidad se pueden vender acciones, pero siempre respetando un mínimo del 7% del fondo tiene que estar en acciones. Eso dice la ley. Hoy es el 11%, así que si se vende tampoco no es que cambie demasiado la composición del fondo. Me olvidó hacer una consulta. Cuando cualquier otro funcionario habla de la gestión anterior, de la herencia,
lo mínimo que dice es corrupto. Sí. En el caso del ANSES da la sensación de que no se dice eso sobre Diego Bossio, que a veces es un socio político. ¿Tiene que ver precisamente esta falta de denuncia concreta para cuidar las alianzas eventuales que hay con ese espacio político? No, nosotros no tenemos ninguna instrucción, digamos, de no denunciar. De hecho, ya hemos hecho 4 denuncias en estos 10 meses y vamos a continuar haciendo todas las denuncias que hagan falta. Pero sí hay una característica específica del organismo que me parece que lo hace. Hace un rato me preguntaban cómo recibía el organismo. La realidad es que ANSES es un organismo muy sano porque las prestaciones se pagan directamente a la gente, ¿no es cierto? A diferencia de otros organismos, ANSES transfiere dinero directamente a la gente. Intermediarios. Yo no tengo ni intermediarios ni grandes contrataciones en general, sino que, digamos, aproximadamente el 90% del presupuesto de ANSES no se toca, digamos, va directo Ahora, a la igual, gente. si tiene que evaluarla, la gestión de Diego Bossio, ¿cómo la califica? Yo la califico regular. ¿Por qué? Porque todo lo que es la parte de atención a la gente la recibimos en mal estado. Por ejemplo, el call center, el centro de atención telefónico de ANSES, que es el más grande de la Argentina, atendía muy pocas llamadas, muchas filas en las delegaciones del interior. Yo estoy permanentemente visitando delegaciones. Ayer estuve en Quilmes, el viernes estuve en Mendoza, la semana anterior estuve en Jujuy y Tucumán y estoy recorriendo las oficinas de ANSES y todavía nos encontramos con una situación en la cual el jubilado o el beneficiario de la asignación universal por hijo, por ejemplo, muchas veces tiene que comprar un turno a través de un gestor para ser atendido. ¿Compran un turno? Compran un turno. Que eso es una barbaridad, ¿no es cierto? Que para ser atendido en una oficina pública uno tenga que pagarle a un gestor para conseguir alguna forma de ser atendido y por eso estamos poniendo mucha atención en eso para que la gente pueda hacer sus trámites gratuitos y los pueda hacer en el tiempo que es razonable. Antes de preguntarle, que Olivia tiene un dato sobre los jubilados pobres, un dato más sobre Bossio. Estuvo acá hace unas semanas y le preguntamos si él sabía cuando un empresario evade los aportes patronales. Teniendo en cuenta que muchas veces la ANSES ha pagado publicidad en empresas, por ejemplo medios, que evaden los aportes, no hacen los aportes de sus empleados. ¿Usted sabe si una empresa no paga los aportes? No sé qué dijo Bossio. No, le pregunto si usted hoy puede saber si una empresa no paga los aportes. En realidad eso a nosotros no nos viene esa información detallada. Esa información la tiene la AFIP, que es la que sabe concretamente cuáles son las empresas que hacen los aportes. De hecho, para cualquier trabajador que quiere consultar sus aportes, lo hace a través de mis aportes en AFIP. Digamos, la información esa la tiene AFIP. Alcoyana, fue la misma respuesta. Bueno. Así que Olivia, sí. Sí, hay un dato sobre cuánto necesita un jubilado para no ser considerado pobre. Es un número que se estima para la Ciudad de Buenos Aires, lo hace la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Estiman hoy, el último dato, es de 13.200 pesos para un jubilado, teniendo en cuenta los alimentos, que a veces pueden ser alimentos especiales que necesita un jubilado, la medicación incluida dentro de la cobertura del PAMI, pero que de todas maneras deben pagar una porción, los servicios, la higiene, el transporte, digamos, toda una canasta básica que estima este organismo necesita un jubilado para sobrevivir, para cubrir sus necesidades básicas hoy. Basilio, ¿cuánto es hoy la jubilación mínima? 5.661 pesos. Y la brecha es enorme entre el que gana la mínima y el que cobra eso, lo mínimo para poder vivir en la Ciudad de Buenos Aires. Con respecto para no ser pobre. Como para no ser pobre. Sí. En realidad tenemos que tener en cuenta que en muchos hogares hay más de un ingreso, ¿no es cierto? No está solo una jubilación, sino que hay más jubilaciones y por lo que estuvimos viendo del último informe de INDEC de pobreza, afortunadamente en lo que son los sectores de adultos mayores la pobreza es inferior a lo que es en jóvenes. Hay mucho más para trabajar en jóvenes que en adultos mayores. También preocupa, pero es sensiblemente menor. O sea, dice que los jubilados que ganan la mínima ¿en su mayoría no son pobres o en su mayoría sí son pobres? No, yo lo que digo que es en el conjunto total. No, se lo pregunto. Si los jubilados que ganan la mínima son pobres. En el caso de que tengan una sola jubilación son pobres, porque por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires... ¿Y sabe cuántos son? Son la mitad de los jubilados cobran la mínima y con el programa de reparación histórica hay 1 millón y poco, 1 millón casi 100.000 jubilados que van a salir de la mínima. ¿Y el número entonces de cantidad de jubilados que ganan la mínima y que son pobres, lo sabe? En este momento no sabría decírtelo. Lo que sí vimos, que es un dato que tenemos que seguir trabajando, es que la pobreza en adultos mayores en general está en un dígito en la Argentina, del informe del INDEC. Digamos, es sensiblemente menor, a eso me refería. Yo no me refería
los que están en la mínima no son pobres, sino que en general, en lo que es la edad de los adultos mayores, la pobreza es sensiblemente menor O sea, está que por la de los debajo del jóvenes. promedio nacional, digamos, la pobreza. Exacto. Y eso también se refiere, digamos, pues también hay que reconocer que lo que fueron los planes de ampliación de jubilaciones de la gestión anterior, porque yo siempre reconozco lo que se hizo mal y también reconozco lo que se hizo bien, hizo que mucha gente pueda tener una situación de menor vulnerabilidad gracias a que pudo conseguir una jubilación. En este mes ahora en este mes de octubre, nosotros vamos a llegar a una cobertura del 97% en ANSES, es decir, que todos los adultos mayores de la Argentina van a estar cubiertos, no todos, un 97% con alguna prestación. Que esto es muy bueno comparado contra otros países de la región. Por ejemplo, Chile tiene 40% de los adultos mayores con alguna prestación de jubilación, así que somos dentro de la región de los que estamos más avanzados. La pensión universal que se estableció en esta misma ley con la reparación histórica habla de una edad para acceder a esa pensión universal de 65 años, tanto para mujeres como para hombres. ¿Eso despertó algún nivel de ansiedad en los que en el futuro se tienen que jubilar sobre la edad jubilatoria? ¿Hay que rediscutir la edad jubilatoria en Argentina? ¿Tiene que equipararse para mujeres y para hombres? Dentro de la ley de reparación histórica, también en el artículo 10, se establece una comisión para analizar la nueva ley previsional. Lo que se quiere es tener una ley que sea sustentable, que sea una ley más justa y que sea una ley que pueda tener lugar para todos. Por eso nosotros establecimos este primer pilar, que es la pensión universal al adulto mayor, que es para todos los argentinos, hayan o no podido contribuir, tienen una prestación mínima. Y esto la gente lo está tomando muy bien, porque ya no dependemos de una moratoria que depende del buen o mal humor del político de turno que decide aumentarla, o de la recaudación puntual. Sino que hay una prestación que además se paga con el Tesoro Nacional. Pero la edad debe rediscutirse en esa discusión, en ese planteo, en esa reformulación del sistema jubilatorio para que sea sustentable. Eso lo va a estudiar el Congreso, lo van a estudiar todas las fuerzas políticas. Está pateando afuera. Pero, perdón, si lo van a estudiar es porque Es lo una van a no proponer. respuesta. Pero lo van a proponer. Si para quiere, que se debata. si quiere le puedo decir ¿Qué piensa mi propia opinión, de eso? que Claro, yo lo es que más quiero fácil. aclarar, digamos, es que esto Sí, tiene que usted pasar no lo por va a Congreso, es una imponer, ley. está bien, Exacto. pero ¿usted qué Mi piensa? opinión, a mí me gustaría que sea voluntario. Que aquellas personas, como mi padre, por ejemplo, que tiene 70 años y sigue trabajando, que haya incentivos para que él pueda seguir trabajando. Hoy, por ejemplo, un jubilado que sigue trabajando pierde esos aportes que sigue haciendo después de los 65 años. Entonces hay lo que he visto del sistema de otros países que ponen incentivos para que sea una elección del propio adulto mayor Y no una si quiere imposición del seguir Estado. trabajando. Última pregunta, Santiago, ¿Qué va a pasar con el bono de fin de año? ¿Se va a pagar y cuánto, no? ¿Qué monto? Porque hay una polémica en torno a eso. Bueno, hoy estuvimos hablando del tema con el ministro Jorge Triaca, Ajá. que es el que está liderando, en conjunto con otros ministros, también este tema, y está hablando con los distintos espacios políticos, sindicatos, empresarios y demás. Todavía no está definido el valor de ese bono, pero sí ya sabemos que va a haber alguna ayuda adicional para fin de año. Más o Adicional, menos una vez. ¿cuánto? El año pasado fue 400 pesos. ¿El doble va a ser? Fue 400 en diciembre, 500 en abril, y a definir ahora Pero en más diciembre. o menos, ¿de qué se habla? No, no, no A ver, hoy quiero- se no publicó en un diario que iba a ser 700 u 800 pesos. ¿Está en esa línea? Les digo la verdad, no está definido y entonces no sería injusto de mi parte decir un valor a mí porque me parece, no está a mí definido. me parece, o sea, la mínima son 5.600 pesos. ¿Qué siente como funcionario? O sea, decía que tiene un padre que sigue trabajando, pero que tiene 70 años. ¿Qué siente? Porque más que pobres, los jubilados de la mínima son marginales. El PAMI es un desastre desde que tenemos historia. ¿Qué se siente? ¿Cómo solucionamos esto en el que quedan afuera del sistema los jubilados? Con una mínima de 5.600 es una cargada. Yo creo que claramente tenemos que mejorar esa situación y lo estamos haciendo. Por eso, como decía, hay más de 1 millón de jubilados que van a salir estos meses de la mínima. Eso es un dato muy importante en la Argentina. Y tenemos que hacer las cosas, no podemos gastar más de lo que tenemos, ¿no es cierto? A mí me encantaría poder subirle la jubilación a todos, pero hay una realidad que hoy ANSES es deficitario. Hace 3 años que ANSES necesita que el Tesoro lo asista para poder pagar las prestaciones. Tenemos que ir pensando en un sistema que sea sustentable, porque no queremos de vuelta
fundirnos hablando, Sí, decir que hablando la plata del jubilado clarito. no está, claro. Claro, que no queremos llegar a ese momento, entonces queremos hacerlo en forma responsable y siempre priorizando a los que menos ganan, ¿no es cierto? Por eso, en toda nuestra política de ANSES, desde que asumió Mauricio Macri, estamos pensando en los que menos ganan. Hemos ampliado el programa de asignación universal por hijo y asignaciones familiares a 1.400.000 niños. Estamos haciendo operativos para ir a buscar a los niños más pobres que tenían el derecho de la asignación universal por hijo y por algún motivo no estaban cobrando, Y a tal vez partir por de no tener ahora, el documento, y ahora lo están haciendo. Y lo mismo con las jubilaciones. Fíjese que primero, estos 460.000 reajustes que hicimos, los hicimos para los mayores de 80, que no pueden seguir esperando, para los que tienen alguna enfermedad, algún problema de salud, y para los que tienen la jubilación mínima. Esas son nuestras prioridades. Más seguro, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.